Muy bien, ahora sí. Buen día, entonces. Vean, vamos a retomar el estudio Primera de Corintios. Ya habíamos cerrado el capítulo 3 en la enseñanza de la última ocasión, la última oportunidad que tuve para compartir la palabra. Terminamos ese capítulo y hoy estamos iniciando ya el capítulo 4 y vamos a estudiar de los versículos del 1 al 5. La enseñanza de hoy se titula El Señor solo espera piedad. Y ya vamos a ver por qué hemos llamado así a este mensaje de hoy. Entonces, acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, a 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Ahí nos vamos a encontrar estudiando hoy. Creo que es una enseñanza, me parece a mí, breve, eh, pero muy concisa. 1 Corintios 4, del 1 al 5. Dice así el texto. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. En un segundito que vayan ingresando nuevas personas, se lo voy a asegurar que estén. Listo. Bien, el texto, pues, trata un solo tema, como pueden ver, y es un texto bastante breve y muy conciso, que tiene mucho que ver con los servidores de Dios, y tiene que ver con la evaluación y el juicio que hacemos nosotros de ellos y que nosotros que servimos tenemos de nosotros mismos también. Oremos muy brevemente solo para poner la enseñanza en manos de Dios. Padre, queremos darte gracias por el tiempo que nos permites compartir acá, gracias por esa hermosa alabanza que dispuso nuestro corazón y preparó el terreno para que esta, tu palabra, tenga un buen lugar para crecer, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, que tu nombre se vea glorificado, Señor, y que al final de este culto, esta enseñanza, el único exaltado, Padre, sobre todo, seas tú, porque tuyo es toda la gloria, el poder y toda la honra también. Te bendecimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, estamos hoy día viviendo en tiempos donde existe un exceso inconmensurable de información de todo tipo, de todas formas, de todos los colores y por todos los medios imaginables e inimaginables. Y aún así, con todo eso, somos posiblemente de las generaciones menos informadas de toda la historia. Eh, Esta es una afirmación un poco pesada porque de cierta manera podríamos decir, bueno, lo que pasa es que las otras generaciones tenían mucha menos información en sus manos. Y la respuesta a eso es sí, pero probablemente la fiabilidad de la poca información que había era diametralmente menos alterada o adulterada que la información que tenemos hoy en nuestras manos. Hoy día es muy difícil llegar a discernir de todo lo que nos llega realmente qué es verdad, qué es mentira, en qué porcentaje es confiable la información, quién la preparó. Los medios de comunicación, por ejemplo, que antes veíamos como fiables hasta cierto punto o que nos llevaban información de cierta manera transparente, hoy día son totalmente medios en los que no podemos confiar. Pasamos la página, bueno, ya no leemos el periódico, pero nos brincamos en el Facebook, en el noticiero, en la tele, a ese canal, a ese medio de comunicación nacional o internacional, al que le perdimos respeto porque estamos seguros de que la información que comparten no es confiable. Y cada vez se vuelve más difícil encontrar artículos, información, estudios, noticias, entre otros, que sean dignos de entregarle nuestra confianza, ¿cierto?
Estamos en días donde nos sentimos seguros también y con la autoridad suficiente para emitir una opinión prácticamente sobre cualquier tema cual expertos en la materia. Esto ocurre con tanta frecuencia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Por eso es que existe este exceso de información. Estas opiniones, en su vasta mayoría, opiniones que nosotros también formulamos, vienen acompañadas de criterios de juicio construidos a partir de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras experiencias, de nuestras emociones o de la manera simplemente de cómo interpretamos o recibimos la información y la codificamos y decodificamos de la manera personal, lo cual lo hacemos de diferentes formas cada uno, ¿verdad? Es propiamente la interpretación de lo que recibimos y cómo lo transmitimos después. Porque sea lo normal y lo que prolifera hoy día, no quiere decir que debamos verlo de esta manera también dentro de la iglesia. En el mundo espiritual no deberíamos verlo con la misma normalidad con que lo vemos en el mundo secular. Y es que, de hecho, es algo que como cristianos deberíamos de tener bajo la lupa cuando se trata de emitir opiniones y juicios, principalmente hacia los servidores de Dios. Esto es un juego secular, es un juego popular al que todos jugamos y evaluamos a políticos, a empresarios, a jugadores, a compañeros de trabajo, a familiares, a la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Este jueguito de evaluar, este jueguito de publicar opiniones, ha trascendido al interior de la iglesia, donde los cristianos, jugando el mismo juego, se han tomado la libertad individual y colectiva de evaluar a los pastores y a los ministros. Estas evaluaciones a veces hasta parecieran metódicas, como si hubieran parámetros objetivos de calificación o parámetros estadísticos para medir y evaluar en función del éxito, de la influencia o de la capacidad de oratoria de los siervos de Dios. Y por más normal y corriente que parezca, este ejercicio no es, del agrado de Dios en lo absoluto. Y no nos aplaudirá nunca por hacer esto, sino todo lo contrario, al Señor le parece ofensivo. Hoy vamos a ahondar un poquito más en eso. Vamos a tratar, por un lado, con la actitud que debe tener la congregación hacia sus servidores, pero también con la actitud que el servidor debe tener respecto de sí. Muy bien, veamos el texto como inicia otra vez. Pablo está pidiéndole a la congregación en Corinto, diciéndoles: ténganos ustedes los hombres, los que conforman esta congregación, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requiere que los administradores de esos misterios sean hallados fieles. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Pablo, al decir téngannos en plural, hace referencia tanto a él como a los apóstoles y servidores del Señor en general. Y estos servidores, la palabra que se utiliza en el original significa literalmente los remeros de abajo, haciendo referencia a los esclavos de los esclavos de los esclavos, o sea, lo peor de la esclavitud, que tenían la responsabilidad de remar bajo el puente de un barco. ¿Se acuerdan? Estos remos que salían por orificios de los barcos, ahí abajo no estaba gente pudiente, ni gente de renombre, ni gente de alto estatus, sino que estaba lo más bajo de los esclavos. Los esclavos que ni siquiera se quedaban en tierra trabajando, los ponían a ser remeros. Eran los esclavos más despreciados y los de condición más inferior. Y de ahí es que se desencadena la concepción de la subordinación de toda clase. Es decir, de ahí se desencadena este concepto de autoridad, de estar bajo la autoridad de otros.
Pablo está haciendo una solicitud para él, o en nombre de él, y en nombre de los demás líderes. Y al hacer esto, está haciendo manifiesta su subordinación y la sujeción que tienen él y los demás apóstoles como esclavos de Cristo en todo. Personas llamadas a servir a los hombres en nombre de Cristo. Personas que no pueden servir bien a los hombres a menos que sirvan bien primero a su Señor. Y no pueden servir primero bien a su Señor a menos que se vean a sí mismos como lo que realmente son. Remeros, esclavos y nada más. Servidores de Cristo. La administración de los misterios de Dios, que es el tema que acto seguido Pablo toca, es una enorme y pesada responsabilidad. Y la razón de por qué muchísimos cristianos alrededor del mundo hoy están espiritualmente desnutridos es porque hay demasiados maestros y predicadores que están proporcionando una dieta espiritual desequilibrada de la verdad de Dios, acomodando y seleccionando los temas a tratar, los versículos, los textos, los libros, los capítulos, a partir de sus propios intereses o el interés de las masas. Pero Pablo lo que nos está diciendo en el texto es que, aparte de que nos vean, dice, como servidores de Cristo, también deben vernos como los administradores de los misterios. Pero se requiere que estos administradores de los misterios sean hallados fieles. Por eso es una tarea enormemente pesada, eternamente pesada, porque tiene un peso eterno. Y hay algunos ejemplos de hermanos fieles que encontramos en la palabra que Pablo los identifica así. A Éprafas, por ejemplo, le llama consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. A Tíquico lo llama hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y con Timoteo no fue distinto, a quien en repetidas ocasiones también nos lo hace ver y nos lo presenta como un fiel siervo del Señor. Esta es la clase de piedad que Dios espera, piedad traducida en fidelidad a la palabra y al servicio. Pero aún con todo eso, lo que Pablo dijo respecto a Éprafas, Timoteo y otros fieles en la fe, no es de suficiente valor y no tiene el peso eterno necesario, porque ese es el juicio del apóstol Pablo, que puede ser muy cierto, puede ser muy confirmado, puede ser muy verdadero, pero al final, como vamos a estudiar hoy, no es el juicio o la opinión o la evaluación que otros puedan hacer de nosotros, sino la que Dios tiene de nosotros, respecto a lo cual estamos estudiando que los siervos deben ser fieles, fieles en la administración de los misterios de Dios, no seleccionando qué temas tratar, no eligiendo a dedo el sentir general de la iglesia y en torno a él entonces predicar, sino simplemente ser fiel al texto, sin brincarse, sin adulterar, sin seleccionar a dedo la información para que el Señor cumpla su propósito como tiene que ser, como Él espera que se haga, y para que nos encontremos y seamos hallados servidores fieles del Señor. Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46, el Señor hace esta pregunta, una pregunta muy importante que es, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a todo tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. Entonces, surge la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo con que cada servidor sea hallado fiel? Se refiere a que los servidores de Dios debemos llevar la palabra, su palabra,
y alimentar fielmente a su pueblo, dispensando los misterios de Dios y proclamando las verdades ocultas que Él nos ha dado a conocer. Precisamente por eso se llama misterios. Dios desea que sus servidores sean obedientes a su palabra, inquebrantables en ese compromiso. Él no está esperando inteligencia suprema, brillantez, ingenio, creatividad, popularidad. Él solamente demanda, busca y espera piedad de sus siervos. Aquí no se trata de que el pastor o el predicador sea sumamente habilidoso en el entendimiento de la palabra y en la teología, porque eso aún no es suficiente. No se trata de quién es el pastor o cuál es el pastor que tiene más habilidad para entender y poder explicar el misterio de la Trinidad, porque de por sí nadie lo va a poder hacer bien. Se trata de que cuando tengas como servidor que hablar de la Trinidad, no te brinques el texto. Se trata de que cuando te toca hablar de la Trinidad, aunque no la comprendas a plenitud, no te limites a hablar de ella y no te esfuerces por buscar en la palabra los argumentos, los elementos y los textos que traten acerca de la Trinidad. Se trata de no brincarse la página y pasar a un texto que sí pueda explicar, que sí sea de mi agrado o del agrado de la iglesia. Eso es ser hallado fiel. Pablo dice también que en poco tiene él ser juzgado por vosotros, o sea, por la iglesia, o por un tribunal humano, aunque fue muchas veces juzgado por tribunales humanos, pero dice también que ni aún él mismo se juzga. En este caso, juzgar no está limitado a condenar, sino que también puede entenderse como examinar o evaluar. Pablo no se muestra inquieto en lo absoluto por las opiniones de la congregación respecto a él o respecto al ministerio que el Señor le ha entregado. Ni a él, ni a los apóstoles, ni a los discípulos y servidores del momento. Con esto está dejando claro que la popularidad, la personalidad, los títulos académicos y las estadísticas, por más espirituales que parezcan, no juegan ningún tipo de papel en la perspectiva o en la impresión o en la evaluación que el Señor tiene de nosotros. Y tampoco estos criterios deberían de formar parte de nuestra opinión respecto a los pastores, a los predicadores. Es normal en el mundo, sí, es muy normal. Nosotros somos partícipes, nosotros lo hacemos. Ya lo he dicho en otras ocasiones acá. Somos políticos, somos economistas, somos ingenieros civiles, somos ingenieros mecánicos, somos directores técnicos, somos expertos en pensiones, en sistemas de salud, ¿verdad? En todo somos expertos y nos damos la libertad de opinar. Pero la iglesia no debe permitir que el mundo vea a los servidores de Dios como algo diferente de lo que Dios mismo ha establecido que sean. Y esto es nada más y nada menos que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, más allá de sus capacidades de oratoria, más allá de sus estadísticas como pastores, más allá de los títulos académicos que tengan en teología o en diplomados o en estudios, en bachilleratos, en lo que sea, más allá de la personalidad que tengan, de la popularidad, del clic que puedan hacer con las personas fácilmente, de qué tan atractivos, llamativos y entretenidos sean sus mensajes. Más allá de todo eso, el verdadero valor no está en los criterios que nosotros podamos emitir para juzgar o evaluar a los pastores, sino en lo que Dios ha establecido, que es su parámetro perfecto, eterno, para medir el desempeño de sus servidores. Y esto es que sean servidores de Cristo, fieles administradores de los misterios de Dios. Y nada más. Es más, Pablo no se consideraba ni siquiera a él mismo así. Y si Pablo no se consideraba a él mismo así, tampoco esperaba que los demás lo hicieran.
Él sabe que su propia evaluación es tan poco confiable como la de los demás hacia él. Adicionalmente, el apóstol menciona que tiene la conciencia tranquila. Eso me llamó poderosamente la atención, porque ¿cuántos de nosotros en este momento y cuántas veces en nuestra vida, de manera muy genuina, podemos decir que tenemos la conciencia tranquila? Siendo cristianos, la probabilidad de poder hacer esa afirmación se incrementa exponencialmente respecto a alguien que todavía obviamente no se ha decidido por Cristo, muchísimas veces. Pero también, dependiendo del día y dependiendo del momento, tenemos circunstancias donde decimos, pucha, que no le hubiera contestado así mi esposa, no hubiera tratado así mi hijo, no hubiera tratado así mi papá, no hubiera hecho esto y lo otro, me hubiera comportado mejor en esta situación, hubiera trabajado de esta otra manera, ¿verdad? Siempre hay algo que aqueja a nuestra conciencia, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones hay algo que aqueja a nuestra conciencia. Y Pablo está haciendo una afirmación que yo he podido hacer y de seguro ustedes también, que es, tengo la conciencia tranquila. Ahorita voy a hacer un paréntesis un poquito más adelante respecto a eso. Pero es un sentimiento hermosísimo, es un sentimiento maravilloso, es sumamente agradable el hecho de no sentirse juzgado, condenado o inquieto por nada en nuestra conciencia. Pablo se sentía así. Este sentimiento es genial, es deseable por todos los cristianos. Pero aún así, aún teniendo la conciencia tranquila, aún autoexaminándose, aún así, él sabe que ese no es un parámetro válido para justificarse. Porque por más justos que nos sintamos, eso es un sentimiento, eso es subjetivo y de ninguna manera es un elemento eterno y trascendente para apelar a la justificación, conociendo ya que Dios utiliza otros parámetros diametralmente opuestos para justificarnos. Esto es Cristo. Y es precisamente Cristo, este es el paréntesis que quería hacer, el que puede llevar a plenitud y a tranquilidad nuestra conciencia, sabiendo que no hay nada en este mundo, nada que hagamos, nada que pueda afectarnos, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por ende, nuestra conciencia puede estar tranquila en Jesús, porque Él ya nos ha justificado, no porque yo me sienta justificado o porque sienta que tengo una conciencia que no me condena. Hay personas que no se deciden por Cristo porque no sienten la presión moral, espiritual, ni qué decir, porque no se han discernido por Jesús todavía, o espiritualmente no se han discernido. Pero hay personas que están tan acostumbradas a la maldad o que han crecido, que han vivido, convivido tanto tiempo con la maldad, que su conciencia está aparentemente tranquila, aunque no se estén comportando de manera piadosa. Y no se deciden por Cristo, no dan el paso por Cristo porque no encuentran un defecto en su andar, porque no encuentran nada que les inquiete, porque se sienten tranquilos, es su normalidad. Es por esta razón que nadie está calificado para determinar la legitimidad, la calidad o la fidelidad de nuestra obra. Ni siquiera nosotros mismos estamos calificados para determinar qué tan legítima es nuestra fe, o qué tan legítimo es nuestro ministerio, o qué tan legítimo es nuestra piedad. Ni nosotros mismos podemos hacerlo, mucho menos los demás. El parámetro es uno y el dueño del parámetro es el Señor. Y punto. Tenemos esa mala costumbre de juzgar antes de tiempo. Y Pablo trata eso en el versículo 5 del texto de hoy, diciendo, así que no juzguéis nada
antes de tiempo. Y yo me preguntaba, bueno, todos lo hemos hecho, todos juzgamos dentro y fuera de la iglesia, a veces lo compartimos con otros, a veces nos lo guardamos para nosotros mismos, a veces hacemos, y ya ha pasado en esta iglesia, se han levantado convenciones, por así decirlo, grupetas de personas que se han formado entre sí distintos pensamientos, distintas ideas, distintos juicios y evaluaciones respecto al pastor o a la manera de llevar la iglesia o respecto a otros líderes. Ha pasado aquí y lo hacemos todos los días fuera de la iglesia. Pero Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo. Y por eso entonces, repito, me preguntaba yo, ¿y cuánto es antes de tiempo? ¿Es hasta qué? ¿Hasta que una iglesia fracasa? ¿Hasta que una iglesia se acaba? ¿Hasta que un pastor se retire? ¿Hasta que un pastor muera? ¿Cuándo es el tiempo entonces para juzgar? Y el mismo Pablo responde en el versículo 5, hasta que venga el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas, que como iglesia no deberíamos juzgar nada hasta que el Señor venga por su iglesia. Y como no ha venido, hoy no podemos hacer ningún tipo de juicio respecto a los siervos del Señor y a la administración que están haciendo los misterios de Dios, a menos, y ya ese es otro tema, hay toda una metodología para la reprensión de los servidores de Dios que están utilizando mal la palabra y que están llevando el ministerio de una manera descarriada. Hay todo una labor detrás que como iglesia tenemos que hacer para reprender y corregir este tipo de servidores, este tipo de servicio. Pero ese no es el tema de hoy. Está hablando de la evaluación y el criterio que se forma la iglesia respecto a sus servidores. Y está diciendo que no hay que juzgar hasta que venga el Señor, ni positivamente ni negativamente. ¿Por qué? Porque el juicio no nos pertenece a nosotros en primer lugar, sino que le pertenece al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacerlo hasta que Él venga y que el que lo va a hacer es Él. Él va a aclarar, dice el texto, también lo oculto de las tinieblas. Esto no es sacar los trapos sucios del servidor, es evidenciar lo que solo el Señor en intimidad conoce que existe en los corazones de los siervos del Señor. Y dice que entonces Él manifestará las intenciones de los corazones y luego cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que estudiamos semanas atrás en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 14, para que se vuelvan una paginita y me acompañen. 1 Corintios 3, 12. Dice así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que se edificó recibirá recompensa. Lo que hoy Pablo está explicando está completamente relacionado con esto que hemos venido estudiando ya acerca de las obras y de la puesta a prueba que hace el Señor de nuestras obras. Y lo que el texto dice es, pero una vez que la madera, el heno y la hojarasca hayan desaparecido porque el fuego las consumió, entonces el oro, la plata, las piedras preciosas permanecerán y serán estos eternamente recompensados. Si recuerdan, los que construyeron, porque esto no hablaba, decíamos en aquel momento, solo para recapitular, cuando estudiamos esto no hablábamos acerca del fundamento, como lo estudiábamos en Lucas, ¿verdad?
no está hablando acerca de sobre qué pilar estamos edificando. Por supuesto que el pilar y la piedra debe ser Cristo y no la arena, obviamente, pero esto no tiene que ver del cimiento, tiene que ver con la estructura. Y decíamos en aquel momento que algunos edificarán, elegirán edificar con madera, heno y hojarasca, y otros elegirán edificar con oro, plata y piedras preciosas. Decía respecto al primero, el que edifica con madera, heno y hojarasca, decía el texto en aquel momento que va a pasar por fuego, su obra se consumirá, pero aún así va a ser salvo, sin recompensa, pero salvo. Respecto a los otros que edificaron con oro, plata y piedras preciosas, todos estos materiales resisten el fuego, esos recibirán recompensa. Y está de sobra decir que serán salvos, ¿no? Pero todo esto que estamos recapitulando es para traer la concepción, la idea de que las recompensas no están basadas en los títulos académicos, las recompensas de los siervos. Tampoco están basadas en lo que como servidores y predicadores hayamos predicado, o cuántas veces hayamos predicado, o cuánto dinero, cuántas veces diezmamos, en cuántos ministerios aperturamos, sino que las recompensas estarán basadas en las intenciones, esto es, en los pensamientos secretos, según el texto original, de nuestros corazones. El Señor medirá la fidelidad y emitirá un juicio respecto a nosotros o de nosotros como servidores de Dios en función de los pensamientos secretos en las intenciones de nuestros corazones. Y entonces, solo entonces, la iglesia podrá emitir un juicio basado en el modelo de Dios, que es el único que cuenta y el único que vale, respecto a los servidores. ¿Cuándo sucederá esto? Hasta que venga el Señor. Mientras tanto, sigamos, bueno, yo les recomiendo limitarse para no parecernos tanto al mundo, pues sigamos opinando de fútbol, sigamos opinando de básquetbol, sigamos opinando de política, sigamos opinando de cómo están las calles en este país, de cómo está el mundo, de la economía de Estados Unidos, sigamos opinando de lo que queramos, menos de los servidores de Dios y menos haciéndolo en función de sus títulos, sus estadísticas, su oratoria, su simpatía, su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado personas que dicen, no, es que vea el carro que anda ese pastor, vea cómo se viste, vea cómo predica, eso si es un pastor, eso si es un hombre usado por Dios, y vea la esposa que tiene, eso sí es, y vean qué buenos hijos que tienen, eso sí es un hombre de Dios, y empezamos a emitir evaluaciones buenas y malas respecto a las personas como si nosotros eligiéramos los parámetros y como si esos fueran los parámetros que Dios utiliza para evaluar a sus siervos y para hallarlos fieles. Y no me malinterpreten, no es que de ahora en adelante vamos a decir, no nos feliciten o no nos den las gracias a Chino, a David, a Esteban, a Coqui, a mí, a los que tenemos o hemos pasado por este púlpito, no nos den las gracias y no nos digan que el mensaje estuvo bueno y que Dios nos... Jamás. De hecho, es bueno cuando la iglesia habla bien de nosotros con sinceridad. Es bueno cuando la iglesia nos da su opinión y su oración respecto al mensaje, porque nos permite saber que estamos haciendo bien el trabajo y que fuimos utilizados por Dios y que les conmovimos su corazón o que llevamos el mensaje a alguien más y que les dijeron, miren, familiar, un amigo, un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, me pasaste el mensaje, me transformó, me cambió, me habló, Dios me habló, o fui salvo, hice la oración de fe. Es maravilloso y les pedimos que lo sigan haciendo y nos lo sigan comentando. También es bueno cuando siendo servidores de Dios nuestras conciencias no nos acusan de nada. Pero aún por encima de todo esto, que es bueno y es deseable, es infinitamente, mucho más maravilloso si en aquel día el Señor puede decir respecto de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Voy a repetir algo que ya dije en la mitad del mensaje,
pero quiero traerlo a colación otra vez. Los servidores de Dios estamos llamados a servir a los hombres en nombre de Cristo, pero no podemos servir correctamente a los hombres y mujeres a menos que sirvamos bien primero al Señor. Y no podemos servirlo debidamente a menos que no nos veamos primero a nosotros mismos como lo que realmente somos: remeros, esclavos de Cristo, servidores primero de Cristo. Es importante recibir, como les decía, las felicitaciones y las gracias de los hermanos, pero eso no es un parámetro suficiente para saber si estamos en el camino correcto. Esas evaluaciones, positivas o negativas, podrán contribuir en darnos una idea de que estamos caminando por el camino correcto, pero al final es el juicio del Señor y las impresiones que le demos, las intenciones que hay en nuestro corazón al Señor, lo que realmente va a determinar el nivel de piedad que el Señor espera de nosotros como servidores. Entonces, a manera de conclusión, hay tres cosas que quiero que nos llevemos hoy. La primera es: las opiniones que formulamos respecto a los servidores de Dios son inútiles delante del Señor. No importa en función de qué las basemos, siguen siendo inútiles hoy día, buenas o malas, en lo que respecta a Dios. A nosotros como servidores nos guían y nos ayudan a saber si estamos predicando de manera correcta y si los mensajes que estamos dando son transformadores o si necesitamos mejorar o estudiar algo más. Y las recomendaciones también son buenas. Pero al final, lo que importa son las intenciones del corazón. Podemos tener al pastor más humilde, menos letrado y con menos conocimiento teológico, que si la intención de su corazón a la hora de predicar es genuina, verdadera, fiel y piadosa delante de Dios, el Señor valora muchísimo más eso, pero muchísimo más eso, que al pastor cargado de oratoria, que es capaz de entretener y llevar a una audiencia a un nivel de concentración máxima de inicio a fin, porque uno se puede deleitar en la capacidad explicativa y teológica que tiene este siervo. Si en su corazón el Señor no encuentra las intenciones correctas y la verdadera piedad. Entonces, número uno, nuestros juicios tienen poco valor delante de Dios respecto a sus servidores. Y número dos, el juicio que podamos emitir de nosotros mismos como servidores tampoco tiene mucho valor delante de Dios. Ya entendemos que es porque los parámetros de evaluación son muy, muy diferentes. Número dos, no importa si creemos que estamos siendo transformados o si otros nos dicen que estamos siendo transformados. Sabemos que estamos siendo transformados a su imagen porque Él lo dice, su palabra, no porque nosotros podamos verlo o porque otros lo estén viendo en nosotros. Eso es muy, muy importante. Es que me siento transformado, o sé que estoy siendo transformado porque doña Merce y don Manuel y que me emite y que el pastor me lo dijo y que doña Yorle me lo está comentando. Dani, Chino o David, estoy viendo que tus mensajes van para arriba, se están volviendo más poderosos, o tu manera de predicar se está haciendo más entretenida, o tu manera de predicar está enganchando más a la audiencia, o mi hermana llegó a los pies del Señor porque una predicación tuya, te estoy viendo que estás siendo transformado y estás transformando. Eso está muy bien, qué bueno que nos lo digan, pero no porque nos lo digan nos está transformando a los que servimos al Señor, ni a ustedes, que también tienen sus propios ministerios en sus lugares de trabajo, en el lugar donde viven y en su casa. No nos transforma que otros nos digan que estamos siendo transformados. Nos transforma el hecho de que el Señor nos está transformando todo el tiempo y nos está haciendo cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo, porque esa es su promesa.
no porque así nos sintamos o nos lo digan o así lo creamos, es su promesa. Y el pasaje de hoy enfatiza en que cada creyente recibirá alabanza. Sin importar sus obras, ya vimos que pueden ser de hojarasca o de oro, o las motivaciones que tenga, todo verdadero creyente, verdadero en negrita, subrayado, en itálica, en amarillo, el color que usted quiera, todo verdadero creyente recibirá alabanza, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eras el mejor predicador? Tal vez sí, tal vez no. ¿Tenías gran capacidad oratoria? Tal vez sí, tal vez no. ¿Tuviste la conciencia tranquila 24/7 durante todos los días de tu vida? Tal vez sí, tal vez no. ¿Tu obra de hojarasca o de oro? Tal vez sí, tal vez no. Sin importar eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo verdaderamente importante. Es que el juicio, la condenación es el producto de un juicio. Vamos todos a pasar por el juicio de Dios, pero no recibiremos ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Y así como Cristo no puede ser condenado, nosotros que estamos en Él tampoco lo seremos. Así que, ¿qué importan los juicios que otros puedan hacer de nosotros, o los juicios que nosotros emitamos hacia otros, o los juicios que tengamos nosotros mismos de nosotros, si al final no habrá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Pero lo que sí habrá será mejores y mayores recompensas para aquellos que sean hallados fieles en la dispensación sin adulterar de los misterios de nuestro Señor. Iglesia, ese es el mensaje que tenían para ustedes en esta mañana. Les dije que era cortito y muy conciso. El texto es cortito y conciso. Los versículos no trataban temas teológicamente muy complejos, ni tampoco trataban varios temas. Es un único tema muy sencillo de comprender, muy difícil de aplicar, pero los invito verdaderamente a poder hacerlo, a tenerlo permanentemente en su mente cuando estemos a punto de emitir un juicio sobre nosotros, sobre otros, o cuando recibamos una evaluación, un juicio positivo o negativo de alguien. Agradezcámoslo si es positivo, si no es positivo y es una oportunidad de mejora, tomémoslo para mejorar, pero estemos conscientes que al final es el juicio de Dios lo que verdaderamente importa. Era un tema trascendental para Corinto por cuanto los corintios estaban viendo atraídos por las capacidades de oratoria y la capacidad filosófica de pensamiento que existía en el momento. Y Pablo lo que está intentando hacer a manera de conclusión, mis hermanos, aquí les digo, es quitándose todo eso y diciéndoles qué bueno que ustedes opinan de nosotros así, que dice que nos ven así como servidores y que intelectualmente nos ven muy capaces, pero ahórrense eso. Muchas gracias. El único juicio que importa aquí es el que el Señor tiene respecto a mí y las intenciones que hay en nuestros corazones. Anhelemos, persigamos, deseemos recibir esa alabanza, esas coronas, esas recompensas de parte del Señor, que solo le correspondían a Cristo, por cierto, pero que aquellos que no recibiremos condenación por estar en Él, también recibiremos y seremos partícipes. Oremos, iglesia. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza, este tiempito que nos has permitido compartir hoy. Gracias por este texto que nos lleva otra vez a aquellos que predicamos tu palabra hacia la humildad, independientemente de las capacidades de oratoria que tengamos y los títulos, estadísticas que arrastremos. Realmente lo que importa son las intenciones que solo tú y solo tú, Señor, puedes ver que hay en nuestros corazones. Nos alegramos, nos regocijamos y recibimos las buenas impresiones, los comentarios que recibimos de parte de la congregación, también las correcciones y las oportunidades de mejora, pero al final del día valoramos supremamente aún más las impresiones que tú tienes de nosotros
y anhelamos, Padre, las recompensas, no solo como servidores, sino como creyentes en general, anhelamos las recompensas que tienes para aquellos que construyen con buenos materiales, que edifican con buenos materiales la obra aquí en la tierra mientras tú vienes. Te bendecimos y te agradecemos por esta tu iglesia y por este tiempo de nuevo, Señor, que nos permites compartir. Te pedimos que esta palabra sea sembrada y permanezca en nuestra mente fresca, Señor, cuando necesitemos llevarla, por favor, Señor, a la práctica. Iglesia, quisiera bendecirles con la bendición sacerdotal para despedirnos, la cual el Señor ordenó a Moisés y Aarón que bendijeran así a su pueblo cada vez que se reunían. Y esta oración dice: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.